La noche había caído pesada sobre el valle, con un cielo oscuro que parecía no tener fin. El viento silbaba entre las tablas del viejo rancho, sacudiendo puertas, ventanas y recuerdos. El ranchero estaba acostumbrado a aquellos inviernos silenciosos, donde la única compañía era el crepitar del fuego y el eco lejano de los coyotes. Pero esa noche, incluso el fuego parecía inquieto, como si presentiera algo que estaba por suceder. El hombre se había sentado con su taza de café, pensando en los días duros que el invierno traería. La nieve caía sin descanso desde hacía horas, cubriendo el suelo, los árboles, las cercas y el mundo entero bajo una manta blanca y fría. Nadie viajaba en noches así. Nadie cruzaba el valle. Nadie llamaba a su puerta, hasta que escuchó el primer golpe. Fue un sonido tan suave que creyó haberlo imaginado. Un leve toc, casi tímido, casi un susurro. El ranchero levantó la cabeza, frunciendo el ceño. El viento podía hacer ruidos extraños, pero aquello había sido distinto. Se quedó quieto, escuchando, con el corazón latiendo un poco más fuerte de lo habitual. Entonces, el segundo golpe llegó, más claro, más urgente. Se puso de pie, tomó la lámpara de aceite y caminó hacia la puerta. Sus botas resonaron sobre la madera, y mientras avanzaba sintió que el frío se filtraba por las rendijas, recordándole que afuera la noche era peligrosa. Colocó la mano sobre el pestillo, respiró hondo y abrió. El viento entró primero, empujando nieve hacia adentro. Y allí, en el umbral, vio a una joven apache, temblando como si sus huesos estuvieran hechos de hielo. Su cabello estaba cubierto de nieve, su rostro pálido por el frío, y sus labios apenas podían formar palabras. Tenía los pies descalzos, la ropa rasgada y la mirada de alguien que había caminado demasiado lejos para rendirse ahora. La joven dio un paso tambaleante hacia adelante antes de que sus piernas cedieran. El ranchero reaccionó rápido y la sostuvo antes de que cayera al suelo. Su piel estaba helada, más fría que el viento exterior. No había tiempo para preguntas, dudas ni supersticiones del pueblo. Sin pensar, la levantó en brazos y cerró la puerta con el pie, aislando nuevamente el rancho del mundo exterior. La llevó hasta el fuego, la envolvió con mantas y avivó las llamas. El calor comenzó a llenar la habitación lentamente, pero la muchacha seguía temblando, como si la nieve aún estuviera dentro de ella. El ranchero buscó un cuenco de agua tibia, acercó la lámpara para darle más luz y observó su rostro. Era joven, quizá apenas una mujer. Había marcas en sus muñecas, como si hubiera llevado ataduras. Había miedo en sus ojos, incluso cuando estaban entrecerrados por el agotamiento. Ella intentó hablar, pero solo salió un murmullo. El ranchero se inclinó para escuchar, pero las palabras eran débiles, rotas por el frío y el cansancio. No entendió lo que decía, pero sí entendió la súplica en su mirada. Estaba pidiendo refugio, aunque no tuviera fuerza para pedirlo con voz. En ese instante, el hombre sintió algo que no esperaba sentir: responsabilidad. No sabía quién era ella, ni por qué había llegado hasta su puerta, ni quién podría estar buscándola. Pero sí sabía que si no la había encontrado, habría muerto afuera, sola, enterrada en nieve y silencio. Y mientras el viento golpeaba nuevamente las paredes, el ranchero comprendió que su vida, tan tranquila, tan predecible, acababa de cambiar para siempre. La joven apache permaneció envuelta en mantas junto al fuego, mientras el ranchero observaba cómo su respiración, antes débil y entrecortada, comenzaba a volverse más estable. El calor empezaba a devolverle color a su piel, pero el temblor persistía, como si una parte de ella siguiera atrapada afuera, bajo la nieve y la oscuridad. El ranchero añadió más leños al fuego, sabiendo que la noche sería larga. No estaba acostumbrado a tener compañía, y menos aún a alguien que el pueblo juzgaría sin escuchar una palabra. Los habitantes del valle eran desconfiados, y cualquier relación con apaches despertaba miedo, rumores y castigos silenciosos. Él lo sabía, pero aún así no podía dejarla morir. Había algo en la forma en que había tocado la puerta, en la fragilidad de su cuerpo, en la desesperación de su mirada, que lo obligaba a protegerla. Después de un largo rato, la joven abrió los ojos completamente. Miró la habitación con cautela, como si esperara ver enemigos escondidos en las sombras. Cuando vio al ranchero a su lado, dio un respingo, pero no intentó levantarse. Parecía demasiado débil para ello. Él levantó las manos en un gesto pacífico y le ofreció agua tibia. Ella dudó, luego bebió lentamente, como quien teme que el acto de tragar pueda traer dolor. Intentó hablar, pero su voz era apenas un hilo.
El ranchero se inclinó para oírla, pero solo alcanzó a captar fragmentos: huida, hombres, fuego, peligro. Su lengua mezclaba palabras en español con vocablos de su pueblo, y aunque él no entendió todo, comprendió lo suficiente. La joven estaba escapando de algo o alguien. Y ese alguien podría estar siguiendo su rastro. El hombre se puso de pie y caminó hasta la ventana. Apartó la cortina y miró hacia el exterior. El viento levantaba remolinos de nieve que borraban huellas, senderos y certezas. No se veía nada ni nadie, pero eso no le dio tranquilidad. Si la muchacha había llegado hasta allí, era porque no había tenido otra opción. Cuando regresó junto a ella, notó algo que antes había pasado por alto: un corte profundo en su costado, oculto bajo la ropa desgarrada. No era reciente. Parecía haber sangrado durante horas antes de congelarse parcialmente. La joven apretó los dientes cuando él acercó la lámpara para mirar mejor. Era evidente que necesitaba atención, vendajes y descanso, no preguntas. Buscó su viejo botiquín, uno que casi nunca usaba, y trabajó con manos firmes pero cuidadosas. La muchacha observaba cada movimiento, como si no supiera si confiar o prepararse para huir. Sin embargo, no tenía fuerzas para ninguna de las dos cosas. Cuando terminó de vendarla, el ranchero le ofreció un poco de caldo caliente. Ella lo aceptó, sorbo a sorbo, como si cada trago fuera un paso más lejos del frío que la había estado devorando. La tormenta afuera seguía endureciéndose. Las ráfagas golpeaban el techo como si quisieran arrancarlo. El ranchero sabía que nadie podría llegar ni salir del valle hasta el amanecer. Eso significaba que ella estaría allí, bajo su techo, durante horas, tal vez días. Y con cada minuto que pasaba, la realidad se hacía más clara: si cualquiera del pueblo se enteraba, él sería señalado como traidor o protector de enemigos. La joven, agotada, cerró los ojos otra vez. No estaba dormida del todo, pero había dejado de luchar contra el cansancio. El ranchero la cubrió mejor con las mantas y se quedó sentado cerca del fuego, mirando las llamas, escuchando el viento y sintiendo que algo invisible había cruzado el umbral junto con ella. Sabía que acogerla significaba riesgo. Pero dejarla morir hubiera significado otra clase de condena. Y mientras la noche avanzaba, comprendió que el refugio no había sido una decisión. Había sido un destino. La madrugada avanzaba lenta, envolviendo el rancho en un silencio espeso, apenas interrumpido por el crujido del fuego y el gemido lejano del viento. El ranchero había intentado descansar en su silla, sin apartarse demasiado de la joven apache. No sabía si temía que empeorara, o que desapareciera. Sus ojos se cerraban por momentos, pero cada pequeño movimiento de ella lo despertaba. Cuando la muchacha abrió los ojos otra vez, ya no tenían el brillo febril de antes. Aún había cansancio en su mirada, pero también una chispa alerta, desconfiada, como la de un animal que ha aprendido que la supervivencia depende de no bajar la guardia. Se incorporó un poco, sosteniéndose sobre el codo, y observó la habitación como si memorizara rutas de escape invisibles. El ranchero le ofreció más agua. Esta vez, ella aceptó sin tanta duda. Sus labios se humedecieron y, después de unos segundos, habló. Su voz era baja, frágil, pero clara. No debía llegar aquí, susurró. El hombre frunció el ceño, acercándose para escuchar mejor. Me perseguían. Quemaron mi campamento, continuó ella, haciendo pausas para tomar aire. Querían llevarme con ellos. Había miedo en sus palabras, pero también orgullo. No hablaba como víctima, sino como alguien que había resistido hasta el último aliento. El ranchero no la interrumpió. Sabía que forzar respuestas solo cerraría puertas. Así que esperó, en silencio, dejando que ella marcara el ritmo. Huí durante la noche. Seguí el río helado, mis pies, bajó la mirada hacia sus vendas improvisadas, no sentía nada. Pensé que iba a morir. Levantó la vista, y sus ojos se clavaron en los de él, como si quisiera asegurar que entendiera lo siguiente. Golpeé porque vi luz. Y porque, tragó saliva, alguien dijo que aquí estaría a salvo. El ranchero sintió un escalofrío que no provenía del frío. ¿Quién habría mencionado su rancho? ¿Y por qué alguien de su pueblo apache sabría su ubicación? Preguntas comenzaron a agolparse, pero antes de formular alguna, la joven volvió a hablar. Los hombres vendrán. No se detendrán. No quieren que escape. Sus palabras no eran advertencia. Eran certeza.
El ranchero miró hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo, espesa, implacable. Si alguien estaba siguiéndola, la tormenta borraría las huellas, pero solo por un tiempo. Él sabía bien cómo funcionaban los cazadores de personas. Esperaban, rodeaban, regresaban cuando el clima cediera. La presencia de ella no era solo un acto de compasión accidental, era el inicio de un conflicto que no había pedido. Cuando volvió a mirarla, notó que la joven respiraba con dificultad, agotada por el esfuerzo de hablar. Se recostó otra vez, cerrando los ojos, pero siguió murmurando, como si temiera que el silencio la tragara. Si el pueblo me encuentra aquí, te culparán a ti. El ranchero ya lo había pensado, pero escucharlo de su boca lo hizo más real. La vida de los hombres en aquel valle dependía de su reputación, de la obediencia tácita a reglas no escritas. Y ayudar a una apache herida, perseguida y temida, era romper todas esas reglas. Sin embargo, algo dentro de él se negó a arrepentirse. Miró a la joven, frágil bajo las mantas, marcada por ataduras y fuego, y supo que dejarla fuera hubiera sido una sombra que lo seguiría toda la vida. Ella abrió los ojos una vez más, apenas un momento, y susurró. Gracias, aunque no debía. El ranchero no respondió. No había palabras correctas para aquella situación. En cambio, se quedó allí, velando, mientras el fuego seguía ardiendo y el destino comenzaba a tomar forma sin que ninguno de los dos pudiera detenerlo. Había ofrecido refugio. Ahora, estaba ligado a su historia. Y fuera del rancho, en la nieve profunda. El peligro ya estaba buscando el camino. La mañana llegó sin amanecer real. El cielo seguía cubierto por nubes grises, y la nieve continuaba cayendo en silencio, como si el mundo hubiera sido envuelto en un susurro blanco. El ranchero se levantó lentamente, con el cuerpo rígido por haber pasado la noche vigilando junto al fuego. La joven apache aún dormía, respirando de manera más tranquila que horas antes, pero sin abandonar del todo la tensión marcada en sus facciones. Mientras preparaba un poco de café y calentaba más agua, el ranchero sintió algo inusual en el aire. No era miedo, ni sospecha, sino la sensación de que la presencia de aquella muchacha había despertado algo antiguo, algo guardado en la madera del rancho, en las fotografías guardadas, en las historias de su padre. Intentó desechar la idea, pero no pudo. Cuando ella despertó, lo hizo con un sobresalto breve, como si su mente aún esperara ser perseguida. Él no se acercó de inmediato, le dio espacio, tiempo y respiración. La joven se incorporó despacio, y aunque seguía débil, el fuego había devuelto parte de su fuerza. Sus ojos recorrieron la habitación, no buscando una salida esta vez, sino algo más. Observaba detalles, objetos, marcas, hasta que su mirada se detuvo. En la pared, cerca del estante de herramientas viejas, colgaba un trozo de madera tallada. Era pequeño, casi decorativo, una figura que el ranchero nunca había entendido del todo. Lo había pertenecido a su padre, quien lo había colgado allí muchos inviernos atrás. Él recordó que nunca había sabido su origen. La joven lo señaló con un temblor que no venía del frío. Ese símbolo, susurró con reverencia y sorpresa. El ranchero frunció el ceño y se acercó al objeto. Lo tomó entre las manos, sintiendo la textura desgastada del tallado. Era una forma circular con líneas cruzadas, como un sol estilizado acompañado de una marca que parecía una huella o un camino. Para él siempre había sido un adorno sin historia. Pero para ella. Mi padre, dijo la muchacha, con la voz entrecortada, hablaba de ese símbolo antes de morir. Dijo que pertenecía al hombre que una vez ayudó a nuestro clan. Un hombre que no temió dar refugio cuando todos los demás cerraron sus puertas. El corazón del ranchero dio un salto silencioso. Su padre había sido un hombre reservado, pero recordaba vagos murmullos sobre un evento ocurrido antes de que él naciera. Algo sobre una deuda, una promesa, un acto de valentía que nunca había sido contado con claridad. Dijo que si alguna vez estaba en peligro, continuó ella, debía buscar ese símbolo. Que significaba protección. El fuego pareció intensificarse, como si respondiera a las palabras. El ranchero miró el tallado, luego miró a la joven. De pronto, su presencia ya no parecía una coincidencia ni un accidente de tormenta. Era como si el destino hubiese seguido un rastro marcado décadas antes, esperando justo este momento. ¿Cómo se llamaba tu padre?, preguntó él finalmente. Ella respondió con un nombre que resonó con fuerza en su memoria.
Su padre se lo había mencionado una sola vez, en una noche parecida, cuando él aún era niño y no entendía la carga de los secretos adultos. La joven vio el cambio en su rostro y supo que había conexión. No solo había buscado refugio. Había llegado al lugar donde su linaje y el de él se tocaban sin saberlo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo, pesado, lleno de significado. Ella ya no era una desconocida. Él ya no era solo un hombre que abrió una puerta. El símbolo los había unido. Y en ese instante, ambos comprendieron que el peligro que venía del exterior no era lo único que estaba a punto de revelarse, sino una verdad enterrada bajo la nieve de los años. El día avanzó lentamente, como si el invierno quisiera alargar cada minuto. La joven apache descansaba junto al fuego, y aunque aún estaba débil, su respiración era más firme. El ranchero había reforzado las vendas y le ofreció alimento caliente. Ella comió poco, pero lo suficiente para recuperar fuerzas. Sin embargo, la calma dentro del rancho no podía borrar lo que empezaba a ocurrir fuera de él. En el valle, el humo siempre hablaba. Las chimeneas contaban historias que los vecinos interpretaban como señales. Y esa mañana, más temprano de lo habitual, hubo quienes notaron que del rancho del hombre solitario salía humo constante, más denso, más continuo, como si alguien más estuviera allí compartiendo el calor. Los habitantes del pueblo eran expertos en rumores. No necesitaban pruebas, solo una chispa. Bastó con que uno comentara al herrero que había visto huellas cerca del camino antes de que la nieve las cubriera. Bastó con que otro mencionara escuchar pasos adicionales cuando pasó cerca del rancho la tarde anterior. Bastó con que una mujer insinuara que algo extraño estaba ocurriendo allá arriba, donde la soledad debería ser absoluta. Al mediodía, un par de jinetes decidieron casualmente subir por el sendero, fingiendo tener asuntos de patrulla. El ranchero los vio desde la ventana mientras la joven dormía. Su corazón se tensó. Sabía lo que aquello significaba: curiosidad disfrazada de deber, vigilancia bajo el nombre de orden. El hombre apagó parte del fuego y ajustó las cortinas. No quería alarmar a la joven, pero tampoco podía dejar que la vieran. Se preparó para salir antes de que los jinetes se acercaran demasiado. Tomó su abrigo, se caló el sombrero y abrió la puerta, dejando que el aire helado lo golpeara en el rostro. Se encontró con los dos hombres unos metros más abajo del camino. Ellos sonrieron con una cortesía tensa. «Vinimos a asegurarnos de que todo esté bien», dijo uno, aunque sus ojos buscaban señales detrás del hombro del ranchero. «La tormenta fue dura anoche», agregó el otro. «Pensamos que quizá necesitabas ayuda». El ranchero sabía que no era ayuda lo que buscaban. Era confirmación. Información. Sospecha hecha forma. Respondió con serenidad, aunque la vigilancia le tensaba la mandíbula. «Todo está bien aquí. El invierno siempre me encuentra preparado». Los jinetes intercambiaron miradas, como si la falta de detalles fuera, en sí misma, una prueba de que ocultaba algo. Uno de ellos inclinó la cabeza hacia la chimenea. «Parece que tienes mucho fuego encendido para estar solo», comentó, sin disimulo. El ranchero no cambió de expresión. «Los huesos se enfrían más rápido con los años», respondió. Hubo silencio. El tipo de silencio que huele a duda. Finalmente, los hombres se despidieron, pero no sin lanzar una última frase, cargada de advertencia. «Si ves algo fuera de lugar, algún rastro apache, ya sabes qué hacer». El ranchero observó cómo se alejaban, y solo cuando desaparecieron tras los pinos permitió que su respiración se aflojara. Regresó al interior del rancho y encontró a la joven despierta, con el ceño fruncido. Había oído voces, pasos, tensión. Ella no necesitó preguntar. «¿Vendrán?», susurró. «El pueblo siempre viene cuando cree que debe», respondió él. La joven bajó la mirada, como si su existencia trajera desgracia a quien la ayudara. «No quiero causarte problemas», dijo con un hilo de voz. El ranchero negó con la cabeza. «Los problemas no los trajiste tú», respondió con firmeza. «Ya estaban aquí, esperando una excusa». Ella lo miró entonces con una mezcla de gratitud y dolor, comprendiendo que su presencia era más peligrosa dentro que fuera, pero también comprendiendo que, por primera vez, alguien elegía no abandonarla. Y mientras la tarde caía, el rumor en el pueblo crecía. La sospecha había nacido. Y no hay invierno que congele una lengua que quiere acosar. La tarde se desvaneció sin colores, tragada por un cielo que anunciaba otra noche pesada.
El ranchero revisó las ventanas, reforzó la puerta y avivó el fuego para que la joven apache no perdiera calor. Aunque intentaba actuar con calma, había una inquietud clavada en su pecho. La visita de los hombres del pueblo había sido solo el comienzo, él lo sabía. La muchacha, sentada junto al fuego, observaba cada uno de sus movimientos. Había recuperado suficiente fuerza como para mantenerse erguida, y sus ojos oscuros seguían con atención las sombras que se movían afuera. Aunque su cuerpo aún llevaba marcas de huida y frío, su espíritu parecía despertar. No deberían verte conmigo, susurró. No saben quién me persigue. No entenderían. El ranchero se detuvo y la miró fijamente. No necesito que entiendan, respondió. Solo necesito que no entren por esa puerta. Ella guardó silencio, pero en su mirada había algo nuevo, una mezcla de respeto y temor por el riesgo que él aceptaba sin obligación. A medida que la noche cayó por completo, el viento cambió de dirección. Ya no arrastraba nieve, sino ecos. Ecos de cascos. Ecos de voces apagadas. Ecos de hombres que se movían sin querer ser oídos. El ranchero apagó una de las lámparas para no dejar el interior demasiado visible. Se acercó a la ventana más alta y apartó la cortina a apenas un dedo. Su corazón se endureció al verlos, siluetas montadas, avanzando lentamente por el borde del bosque, como lobos rodeando a su presa. No eran hombres del pueblo. No eran curiosos. Eran cazadores. La joven percibió el cambio en su respiración. ¿Están aquí?, preguntó en voz baja. Él asintió. Ella cerró los ojos un momento, como si recordara algo doloroso. No se detendrán. No quieren llevarme de vuelta. Quieren borrar lo que sé. El ranchero no preguntó qué era lo que sabía. No era el momento. Pero entendió que no se trataba solo de captura, sino de silencio permanente. Los jinetes no se acercaron de inmediato. Se quedaron en la distancia, observando el rancho, esperando, calculando. Era una estrategia clara, asfixiar con miedo, obligar a cometer un error, presionar sin entrar. El hombre sabía que esa clase de enemigos nunca actuaba con prisa. Golpeaban cuando la presa ya estaba desgastada. Tomó su rifle, no para usarlo, sino para sentirse menos desarmado. La joven lo miró con tensión. No quiero que mueras por mí, dijo, con un hilo de voz cargado de verdad. Tampoco quiero que tú mueras por ellos, respondió él. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el silencio natural del invierno. Era el silencio que antecede a una decisión, a un enfrentamiento, a una línea que no puede deshacerse. Pasó casi una hora antes de que uno de los jinetes levantara una antorcha y la agitara como señal. Otro respondió. Estaban comunicándose. Coordinando. Midiendo la oscuridad, el tiempo y la resistencia del rancho. El ranchero comprendió algo entonces. Esos hombres no temían al frío, ni a la tormenta, ni a la distancia. Lo único que temían era que ella siguiera viva. Cuando volvió junto a la joven, ella estaba sentada muy derecha, con una firmeza que no había mostrado antes. Sus ojos tenían una chispa de fuego interno, como si la cercanía del peligro le devolviera identidad. No tienes que protegerme sola, dijo ella con una calma sorprendente. Mi padre decía que un enemigo que viene en silencio teme a la verdad. El ranchero respiró hondo. No sabía aún cuál era esa verdad, ni por qué la buscaban con tanta furia, pero sí sabía algo. La noche ya no les pertenecía. Había cazadores afuera. Y dentro del rancho. Había un destino que no pensaba ceder. La noche avanzó con la lentitud de un reloj congelado. Afuera, los jinetes permanecían ocultos entre los árboles, vigilantes, pacientes, esperando el momento oportuno para avanzar. Dentro del rancho, el fuego proyectaba sombras que danzaban sobre las paredes, y una tensión silenciosa llenaba el aire. El ranchero y la joven apache sabían que la oscuridad no los protegía, solo aplazaba lo inevitable. El hombre se sentó frente a ella, aún con el rifle apoyado contra su pierna. La joven tenía el símbolo tallado entre las manos, el mismo que había descolgado de la pared. Lo observaba con una mezcla de nostalgia y dolor, como si sostenerlo despertara recuerdos que llevaban mucho tiempo enterrados. Mi padre decía que este signo representaba una promesa, murmuró ella, sin apartar la vista. Un pacto entre su clan y un hombre que no temió al peligro. El ranchero tragó saliva. Había escuchado fragmentos de esa historia en su infancia,
contados por su padre en una noche de invierno similar, cuando él aún era demasiado joven para comprender lo que significaban las palabras que no se repetían al amanecer. Dijo que un hombre salvó a su familia cuando eran perseguidos, continuó la joven. Les dio refugio, comida y protección. Ese hombre tenía este símbolo grabado en la empuñadura de su arma y en el corazón. El ranchero bajó la mirada. Recordaba haber visto una marca parecida en un viejo rifle que perteneció a su padre antes de ser enterrado con él. Un recuerdo lejano, pero real. Ese hombre era tu padre, dijo la joven con suavidad, como si revelara algo sagrado. El silencio se volvió espeso. El ranchero sintió que una pieza invisible encajaba en un rompecabezas que nunca supo que estaba armando. Su padre había sido reservado, pero ahora ciertas frases cobraban sentido, las advertencias sobre la injusticia, el rechazo a la caza de nativos, la tristeza en su mirada cuando el pueblo celebraba expulsiones. La joven levantó la vista. Mi clan debía proteger a tu familia si algún día lo necesitaban. Esa era la deuda. El ranchero esbozó una sonrisa amarga. Parece que la vida decidió invertir los roles, respondió. Ella negó con la cabeza. No. Estoy aquí porque la deuda sigue viva. Porque hay hombres que quieren borrar la memoria de ese pacto. Por eso me persiguen. Porque sé la verdad. Las palabras la desgastaron, pero también la fortalecieron. Era evidente que lo que ella sabía no era solo historia, era amenaza para otros. El ranchero exhaló lentamente. Comprendió que la presencia de los jinetes afuera no tenía que ver con rencores personales, sino con secretos que ciertos hombres no querían que salieran a la luz. No perseguían a una mujer indefensa, perseguían un testimonio. Mi padre siempre dijo que algunos hombres temen más a la verdad que a la muerte, musitó el ranchero, recordando una frase que nunca entendió hasta ese momento. La joven asintió. Y esos hombres están allá afuera. Ambos miraron hacia la ventana, donde el reflejo del fuego hacía imposible ver más allá del cristal. Pero no necesitaban verlo para sentirlo. La amenaza estaba viva, respirando, esperando. Entonces, la joven habló con firmeza inesperada. No estás en peligro por haberme ayudado. Estás en peligro porque perteneces al legado de un hombre justo. El ranchero sintió un escalofrío. No de miedo, sino de destino. Ya no se trataba de proteger a una desconocida. Se trataba de proteger el recuerdo de su padre. Se trataba de no traicionar la sangre que llevaba. Se trataba de enfrentar la misma oscuridad que él había enfrentado años atrás. Y mientras el viento golpeaba las paredes del rancho, ambos comprendieron algo con absoluta claridad. El pasado había regresado. Y no pensaba marcharse sin exigir un precio. La noche había alcanzado su punto más oscuro cuando el sonido finalmente llegó. No fue un grito ni un disparo, sino el crujido claro y deliberado de nieve compactada bajo botas y cascos. Los jinetes habían dejado de observar desde la distancia. Ahora se acercaban. El ranchero apartó la cortina apenas un instante y confirmó lo inevitable. 4 figuras avanzaban, con antorchas y rifles, formando un semicírculo que cerraba el paso hacia cualquier escape. La joven apache se incorporó, respirando con dificultad, pero con una expresión firme. Aunque su cuerpo seguía débil, sus ojos ardían con un fuego ancestral. Han decidido actuar, susurró. El ranchero asintió sin hablar. No había tiempo para discursos, dudas o temblores. Caminó hacia la puerta, empuñando el rifle, no como un cazador, sino como alguien que defendería su hogar y la memoria de su padre. Antes de llegar al umbral, se detuvo y volvió la mirada hacia ella. Quédate lejos de las ventanas, le indicó. Ella negó con la cabeza. No soy una carga. Si muero escondida, habrán ganado. El ranchero no tuvo oportunidad de responder. Un golpe seco resonó contra la puerta. Luego otro, más fuerte. ¡Abre!, gritó una voz desde afuera. Sabemos que está aquí. Entrégala y no habrá consecuencias. El ranchero apretó la mandíbula. Sabía que era mentira. Los hombres que buscan silenciar verdades no perdonan testigos. Váyanse, respondió con voz firme. No tienen ningún derecho sobre esta casa. Hubo silencio. Luego, el sonido metálico de armas siendo preparadas. La joven se acercó cojeando hasta la pared donde colgaba antes el símbolo. Sus dedos rozaron la madera del rancho, como si pudiera sentir el eco de quienes lo habían construido.
Luego, tomó aire y habló, no para él, sino para sí misma. Mi padre decía que un hombre valiente no necesita sangre de guerrero, solo corazón que no huya. El primer disparo rompió la ventana más cercana y astillas volaron por el aire. El ranchero se agachó instintivamente y respondió con un disparo certero que obligó a los atacantes a cubrirse. El fuego del exterior cayó sobre el techo, donde una antorcha encendida buscaba prender la madera seca. El ranchero salió por la puerta lateral, calculando el ángulo, moviéndose entre sombras y nieve. Mientras tanto, dentro del rancho, la joven respiró profundo y se arrastró hasta el cubo de agua. Con manos temblorosas, tomó una manta, la empapó, y la colocó sobre la zona donde el fuego intentaba extenderse. No podía luchar con armas, pero sí podía impedir que el rancho que los protegía ardiera. Afuera, los atacantes se separaron, tratando de rodear. El ranchero se movió entre troncos, recordando enseñanzas olvidadas, instintos heredados. Apuntó y disparó de nuevo, no para matar, sino para dispersar. El viento helado hacía que el humo de las antorchas fuera difícil de controlar, y uno de los hombres retrocedió para no quedar cegado. «No vale la pena morir por una apache», gritó uno de ellos. El ranchero respondió. «No estoy muriendo por ella. Estoy luchando contra ustedes». Ese fue el punto de quiebre. Los atacantes, sorprendidos por la resistencia y la puntería, comenzaron a dudar. La tormenta volvió a levantarse, como si la noche misma tomara partido. El viento apagó una antorcha. Luego otra. La oscuridad los dispersó y, poco a poco, los hombres se retiraron, jurando volver. El ranchero regresó al interior, respirando con fuerza y con nieve pegada a su abrigo. Encontró a la joven sentada, agotada, pero viva, con la manta húmeda aún en sus manos. Sus miradas se encontraron. No necesitaron palabras. Habían resistido juntos. Y mientras el fuego volvía a calentarse y la noche se hacía silenciosa otra vez, ambos comprendieron algo profundo. El ataque no había sido el final. Había sido el comienzo. El pueblo sabría. Los jinetes regresarían. Y el destino ya había elegido bando. El silencio que siguió al ataque fue distinto a cualquier otro. No era la quietud natural del invierno, sino la calma que llega después de una tormenta que pudo haberlo destruido todo. El ranchero cerró la puerta dañada, apuntalándola con madera mientras el viento arrastraba copos que parecían caer más despacio, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. La joven apache lo observaba desde el fuego, con la manta húmeda todavía sobre sus piernas. Sus ojos seguían firmes, pero había agotamiento en su cuerpo, como si cada minuto de resistencia hubiera drenado lo poco que le quedaba. Aún así, cuando él se acercó, ella alzó el mentón con dignidad. «Volverán», dijo él, sin rodeos. «Lo sé», respondió ella, sin miedo. Un enemigo que se retira no acepta la derrota. Solo la pospone. El ranchero se sentó frente a ella, dejando el rifle apoyado a su lado. Sus manos temblaban un poco, no de frío, sino del peso de lo que había ocurrido. Por primera vez en años, había usado un arma contra otros hombres. No para cazar. No para defender ganado. Sino para proteger a alguien que el mundo decía que no debía importar. La joven lo miró con intensidad, como si pudiera ver los pensamientos que él no decía. «Puse tu vida en peligro», susurró. Él negó lentamente. «No. Yo elegí quedarme. Yo elegí abrir esa puerta». Ella bajó la mirada, y cuando volvió a hablar, su voz tenía un temblor distinto, no de miedo, sino de emoción contenida. «Según mi pueblo, cuando alguien salva la vida de otro de esa manera, se forma un lazo. No se rompe. No se olvida». El ranchero sostuvo su mirada. Había algo en sus palabras que iba más allá de tradición, más allá de cultura, más allá de superstición. «¿Qué clase de lazo?», preguntó, aunque intuía la respuesta. Ella respiró hondo antes de decirlo, con solemnidad ancestral. «Mi vida te pertenece». El fuego pareció crujir más fuerte. El viento golpeó la ventana como si también quisiera escuchar. El ranchero sintió un calor inesperado en el pecho, no provocado por las llamas, sino por el peso y la ternura de aquella confesión. No era servidumbre. No era deuda. Era entrega. «No quiero tu vida», respondió él con suavidad. «Solo quiero que la tengas». La joven sonrió por primera vez.
Fue una sonrisa pequeña, frágil, pero real, como un brote verde en medio del invierno. Se acercó un poco más al fuego y extendió su mano vendada. Él la tomó, con cuidado, como si sostuviera algo valioso y delicado. Mi padre decía que un lazo verdadero no nace del miedo, murmuró ella, sino del acto de quedarse cuando es más fácil huir. El ranchero sintió que esas palabras también eran para él. Su vida había sido de soledad, de costumbres repetidas, de silencios que se habían hecho hogar. Y ahora, en cuestión de días, alguien había cruzado el umbral y había cambiado el aire, el destino y el sentido de su existencia. Afuera, la nieve comenzó a caer más suave, como si el cielo finalmente hubiera exhalado. La joven apoyó la cabeza contra la pared, agotada, pero en paz. No importa si vuelven, dijo con serenidad. Ya no estoy sola. El ranchero apretó su mano con delicadeza. Yo tampoco. No hubo promesas habladas. Pero en ese gesto, en esa mirada compartida, en ese silencio lleno de significado, se selló algo más fuerte que un pacto. La noche ya no era amenaza. Era principio. El amanecer llegó sin colores, pero con una claridad distinta. La tormenta había cesado y el cielo, aunque aún gris, mostraba una luz tenue que se filtraba entre las nubes, iluminando suavemente el valle. La nieve cubría cada rincón, pero ya no parecía un manto de amenaza, sino un silencio protector. Dentro del rancho, el fuego seguía vivo, y el calor envolvía a los dos sobrevivientes de la noche anterior. El ranchero se levantó temprano, revisando de nuevo las ventanas, la puerta dañada y las huellas alrededor del lugar. Los atacantes se habían retirado por completo, borrados por la nieve fresca que había caído en las últimas horas. Sin embargo, no había engaño posible, él sabía que esa retirada no significaba olvido. Significaba espera. Cuando regresó al interior, encontró a la joven apache despierta, mirándolo con una serenidad nueva. Ya no había miedo en sus ojos, ni la tensión de quien espera ser perseguida. Había calma, como si el lazo sellado la noche anterior hubiese asentado algo profundo dentro de ella. Te irás, dijo él suavemente, aunque parte de él deseaba lo contrario. Ella negó con la cabeza. Un lazo no se rompe con el amanecer, respondió. El ranchero se acercó y se sentó junto a ella. Había tantas palabras que podrían decirse, pero ninguna necesaria. La joven tomó el símbolo tallado y lo colocó sobre la mesa, entre ellos, como si fuera el testigo silencioso de sus destinos. Mi padre decía que el invierno es la prueba de los espíritus, murmuró ella. Quien sobrevive a la nieve no regresa igual. El ranchero soltó una exhalación que parecía llevar años guardada. Nada vuelve a ser igual después de abrir una puerta, respondió. La joven sonrió apenas, y por primera vez sus facciones se suavizaron completamente. Se puso de pie con cautela, aún débil, y caminó hacia la ventana. Miró el valle cubierto de blanco y habló con certeza. No volverán ahora. No con la luz del día. Quieren que el pueblo haga su trabajo por ellos. La sospecha, el miedo, la condena silenciosa. El ranchero sabía que era verdad. Los hombres del valle no aceptarían fácilmente la presencia de una apache en su hogar. No tolerarían explicaciones, ni símbolos, ni pactos antiguos. Su vida, tranquila hasta hacía poco, ahora estaba en una encrucijada. Pero algo había cambiado profundamente en él. No temía. La joven volvió hacia él. Si quieres que me vaya, lo haré, dijo con dignidad. Pero debes saber que, si me quedo, estarás desafiando no solo a quienes me buscan, sino al mundo que te rodea. El ranchero dio un paso hacia ella, sin prisa, sin dramatismo, simplemente con certeza. Si te vas, respondió, seguirán persiguiéndote. Y si me quedo solo, seguirán buscándome. El peligro ya no depende de la distancia. Depende de lo que somos ahora. Ella lo miró con una intensidad profunda, como si buscara en él la verdad final. ¿Y qué somos? Susurró. Él levantó el símbolo entre sus manos y lo colocó sobre el pecho de ella. Somos el resultado de una promesa que no murió. La joven cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran. Cuando los abrió, había decisión en su rostro. Entonces me quedo, dijo. No hubo celebración, ni abrazo, ni beso precipitado. Solo una sensación compartida. El invierno ya no era enemigo.
El mundo afuera seguiría juzgando, murmurando, amenazando. Pero dentro del rancho había fuego. Había destino. Había dos vidas que ya no caminarían por separado. Y mientras el sol tímido tocaba por fin la nieve, el ranchero y la muchacha apache comprendieron que el golpe en la puerta aquella noche no había sido un accidente. Había sido el comienzo de una historia que apenas estaba naciendo.